El voto, consagrado en el artículo 248 de la Constitución Política de nuestro país, es un derecho y un deber de cada ciudadano colombiano. Por medio de este se eligen los diferentes gobernantes, ya sean regionales o estatales, a través del voto popular, y a su vez, este sirve para dar cumplimiento a otros mecanismos de participación. El referendo, consagrado en el artículo 103 de la Constitución y en la Ley 134 de 1994, se usa para aprobar o derogar leyes que modificarán o reformarán la Constitución actual. Esta manifiesta principalmente la voluntad de un ciudadano en un Estado de derecho. Se vota por una opción específica entre varias opciones. Existen dos clases de referendo. Referendo derogatorio. En este se somete una ley o un proyecto a voto popular, porque la ley no fue aceptada por la corporación pública correspondiente. Referendo aprobatorio. En este, la ley es aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal, pero, sin embargo, se somete a voto popular para la aprobación por parte de la ciudadanía. El plebiscito. Consagrado también en el artículo 103 de la Constitución, este hace referencia a una convocatoria realizada por el gobierno del país, más específicamente por el presidente de la República, en la que se solicita mediante voto popular la adopción o el rechazo de una política que ha sido propuesta por ellos mismos. Consulta popular. Consagrado en el artículo 103 de la Constitución, es un mecanismo mediante el cual se consulta al pueblo su opinión o su voto respecto a temas de gran importancia o controversiales, que afectarán de manera directa a la ciudadanía del país. La iniciativa legislativa y normativa en Colombia es el derecho que tienen ciertos actores de proponer proyectos de ley, actos legislativos o normas de las corporaciones públicas encargadas de su discusión, como el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Este mecanismo busca promover la participación democrática en la creación de normas y fortalecer la representatividad en el sistema legislativo. La revocatoria del mandato en Colombia es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos destituir a un mandatario electo por voto popular antes de que termine su periodo. Este procedimiento está regulado por la Constitución Política en el artículo 103 y 259 y la Ley 1757 de 2015 y se aplica específicamente a alcaldes y gobernadores como una herramienta para garantizar la rendición de cuentas y la legitimidad en el ejercicio del poder. Cabildo abierto. El cabildo abierto es un mecanismo de participación donde los ciudadanos se reúnen para discutir asuntos relacionados con la gestión pública y pueden ejercer control sobre las decisiones de las autoridades. Se menciona en el artículo 103 de la Constitución. Permite a la comunidad expresar sus opiniones, inquietudes y propuestas sobre asuntos de interés público, así como contribuir a la toma de decisiones en el ámbito local. Veedurías ciudadanas. Son grupos de ciudadanos que se organizan para vigilar la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de programas y proyectos del Estado. Se encuentra en el artículo 103 de la Constitución y reglamentado por la Ley 850 del 2003. Facilita el control social sobre la gestión pública y promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades. Presupuesto participativo. Es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos intervienen en la elaboración del presupuesto de la entidad pública, decidiendo sobre la asignación de recursos a diferentes proyectos y programas. Aunque no se encuentra mencionado directamente en la Constitución, el artículo 2 de la Ley 115 del 2001 establece lineamientos para la participación en la formulación de planes y presupuestos en el ámbito local. Fortalece la democracia participativa al permitir que los ciudadanos influyan en el uso de los recursos públicos, obras y programas de interés social. Protesta social y movilización. Este concepto se refiere a derecho de los ciudadanos a manifestarse, organizarse para expresar sus opiniones, demandas, reivindicaciones sociales. Está garantizado por el artículo 37 de la Constitución. Protege el derecho a la libre expresión y movilización, permitiendo a los ciudadanos protestar pacíficamente y en defensa de sus intereses y derechos.
La acción de tutela en Colombia es un mecanismo constitucional diseñado para proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando estos son vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en ciertos casos. Es un recurso ágil, preferente y sumario consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, que busca garantizar el goce efectivo de los derechos. La acción popular en Colombia es un mecanismo de participación ciudadana que busca proteger los derechos e intereses colectivos como el medio ambiente, el patrimonio cultural, el espacio público, la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, entre otros. Este instrumento está regulado principalmente por el artículo 88 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 472 de 1998. La acción de cumplimiento en Colombia es un mecanismo jurídico que permite a cualquier persona exigir el cumplimiento de leyes o actos administrativos que son de obligatorio cumplimiento y que por acción o omisión de autoridades o particulares encargados no se están respetando. Este instrumento está consagrado en el artículo 87 de la Constitución Política de 1991 y desarrollado por la Ley 393 de 1997. El derecho de petición en Colombia es un mecanismo constitucional que permite a cualquier persona, de forma individual o colectiva, solicitar información, presentar quejas, reclamos, sugerencias o peticiones a las autoridades públicas o a particulares que presten servicios públicos o ejerzan funciones públicas, con el fin de obtener una respuesta oportuna. Este está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la Ley 1755 de 2015. El habeas corpus es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que permite a una persona solicitar la liberación inmediata si se encuentra detenida o privada de su libertad de manera ilegal o arbitraria. Este aparece en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia. Dice: quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Este mecanismo de participación se divide en tres partes: la solicitud, el trámite y la resolución. La solicitud del habeas corpus dice que la persona detenida o un tercero en su nombre puede solicitar el habeas corpus ante un juez de tutela o un juez de control de garantías. El segundo del trámite: el juez que recibe la solicitud debe tramitarla de manera inmediata y resolverla en un plazo máximo de 36 horas. Y la resolución es que si el juez considera que la detención es ilegal o arbitraria, ordenará la liberación inmediata de la persona detenida. El habeas data es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que permite a una persona acceder, rectificar y cancelar la información personal que se encuentra en bases de datos públicas o privadas. Este se encuentra en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y las demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios judiciales y para los casos de infracción, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Estos se dividen en tres partes también: la solicitud, el trámite y la resolución.
La solicitud dice que la persona que considere que su información personal ha sido vulnerada puede solicitar el habeas data ante el responsable de la base de datos o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En el trámite, el responsable de la base de datos o la Superintendencia de Industria y Comercio deben tramitar la solicitud y resolverla en un plazo máximo de 10 días hábiles. Y la resolución, si se considera que la información personal ha sido vulnerada, se ordenará la rectificación o cancelación de la información. Acciones constitucionales y judiciales. Son mecanismos legales establecidos en una constitución o en el marco jurídico de un país para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas y la resolución de conflictos en el marco del ordenamiento jurídico. Acciones constitucionales. Son herramientas diseñadas específicamente para proteger derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Algunos ejemplos comunes incluyen la acción de tutela o amparo, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción popular y acción de cumplimiento. Acciones judiciales. Son mecanismos más amplios que abarcan cualquier tipo de proceso o procedimiento que se lleva a cabo ante un juez o tribunal para resolver conflictos jurídicos. Hay 4 tipos: acciones civiles para resolver conflictos entre particulares, acciones penales para perseguir delitos y garantizar la justicia en casos de crímenes, acciones laborales relacionadas con conflictos entre empleadores y trabajadores y acciones administrativas contra decisiones o actuaciones incorrectas de las administraciones públicas. Ambos tipos de acciones son esenciales para garantizar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Habeas corpus. Es un recurso jurídico o procedimiento legal destinado a proteger el derecho fundamental a la libertad personal y garantizar que nadie sea detenido o privado de su libertad de manera ilegal. Su origen se remonta al derecho inglés en la Edad Media como mecanismo para proteger a los individuos contra detenciones arbitrarias por parte del Estado. Su función principal es permitir que cualquier persona que considere que está siendo detenida ilegalmente pueda solicitar a un juez o tribunal que evalúe la legalidad de su arresto o detención. Si el juez encuentra que la detención es indebida o ilegal, ordena la liberación inmediata del individuo. Cada país tiene su propia regulación del habeas corpus adaptada a su sistema legal. El habeas data es un recurso jurídico que protege el derecho de las personas a acceder, actualizar, rectificar o eliminar información personal contenida en bases de datos, ya sean públicas o privadas, siempre y cuando esa información sea inexacta, esté desactualizada o sea utilizada de manera indebida. Surgió en el ámbito del derecho constitucional como una herramienta para proteger la privacidad y el control sobre los datos personales. Garantiza el derecho a la protección de datos personales, que es un componente esencial del derecho a la intimidad y a la privacidad. Su función principal es permitir que las personas conozcan su información personal que se encuentra registrada, cómo se está usando y si es necesario la puedan corregir o eliminar. Denuncias y quejas ante organismos de control. Son mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden reportar conductas indebidas, irregularidades o actos que violen la ley o ya sea los derechos de las personas. Estas herramientas son fundamentales para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Las denuncias. Es la comunicación formal que utiliza una persona ante una autoridad o un organismo de control para informar sobre la presunta comisión de un acto ilegal o irregular. Generalmente están relacionadas con hechos de corrupción, mal manejo de recursos, delitos o otra acción que afecte el bienestar de las personas. Señala una conducta específica que puede estar tipificada como delito o infracción. No requiere que el denunciante sea la víctima directa del acto. La denuncia debe incluir información o pruebas iniciales que permitan iniciar una investigación. Su función principal es garantizar que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen al responsable del acto denunciado. Quejas. Las quejas son un recurso mediante el cual una persona expresa su inconformidad o insatisfacción con el servicio prestado por una entidad, ya sea pública o privada, o con el comportamiento de sus funcionarios, cuando esto no corresponde a lo que exigen las normativas de estándares de calidad. Está relacionado con el trato inadecuado o la ineficiencia de un servicio público o privado. No necesariamente exige pruebas formales, aunque puede respaldarse con evidencias.
Su objetivo es mejorar la calidad del servicio y corregir conductas indebidas por parte de funcionarios o de la entidad. ¿Dónde se deben presentar dichas denuncias o quejas? ¿A qué organismos de control? Primero, a las Contralorías, que son las encargadas de supervisar el manejo de los recursos públicos, y ante estas se presentan denuncias por corrupción o malversación. Segundo, Defensorías del Pueblo. Estas se encargan de proteger los derechos humanos y tramitan quejas relacionadas con vulneración de derechos. Tercero, Procuradurías. Velan por la conducta de los funcionarios públicos y procesan denuncias contra ellos. Las superintendencias. Estas son encargadas de supervisar sectores específicos como la salud, los servicios públicos, el comercio, entre otros, y atienden quejas sobre los mismos. Y por último, la Fiscalía, que es la encargada de investigar delitos penales reportados a través de denuncias. Ambos mecanismos fortalecen la participación ciudadana y permiten supervisar la gestión tanto del sector público como del sector privado.